But when you derive your sense of security from your money rather than from your God, that's idolatry. When you derive your sense of satisfaction from money rather than God, that's idolatry. And you don't want to pursue that. Godliness is characterized by a pursuit of God, not of money. From time to time, maybe you've thought, if I just had a few more dollars each month, my worries would be over. But as salary goes up, do financial worries really go down? The real issue is, how well are you doing at following the biblical principles for handling money? Regardless of how much money you have or how little, the same principles apply. And they're at the heart of John MacArthur's current study here on Grace to You. It's titled, Whose Money Is It Anyway? And as John has explained so far, there's one overarching principle that can put your financial issues in perspective. It's remembering whom your money really belongs to. And now to continue the study, here's John MacArthur. There are mainly then three ways that God wants us to acquire money: working, saving, and planning carefully. And I find it too exciting to realize that God really does want you to prosper. He wants you to have enough and more and some extra to plan for the future and some extra to give to those things that are important in the kingdom. And some of you are saying, I'm glad that God wants me to have some and more and enough and all of that, but I don't have enough. I never have enough. Well, maybe I could ask you a few questions. Do you really need more, or do you just want more? Do you really need more? Or is it just something you want because you want to elevate your lifestyle? Is it really a need? Secondly, is the fact that you're limited right now a test from God? Is God trying to discern something in your life, make something manifest in your life? Is He trying to help you work on your priorities? Is He trying to get you focused? You could ask yourself, have I misused what He's already giving me? Am I in a situation now where I am really having to live with the fruit of my past lack of wisdom, lack of discipline? And you can ask yourself, have I violated biblical principles? If God wants me to have enough, wants me to have more than enough, wants me to have enough to plan for my future and to be able to give, and I don't, then maybe I need to ask myself some very, very hard questions. When you look into the Scripture and ask those questions, you get some answers. And the Bible gives the following reasons why people don't have enough. And I'll just give you a list of half a dozen or so. Number one, some people don't have enough because they're stingy. Stinginess. That's a good old word. Stinginess. One of the reasons you don't have enough is because you didn't give enough away. That's right. You didn't give enough away. You were squeezing it in your own hand so tightly that eventually you lost the greatest investment you could have, and that is to give it away. You say, why? Because when you give it away, God pays you back. Proverbs 11:24. There is one who scatters, yet increases all the more. There is one who scatters, yet increases all the more. This is an agrarian illustration. He is drawing a very interesting scenario. Here's a farmer. He spends all his money to purchase seed and to get his field ready. He's got all his money invested in his seed. He goes out and he scatters the seed. He just throws it all over the place. When the crop comes in, his seed is multiplied and multiplied and multiplied. There is one who scatters, yet increases all the more. That's the analogy. There is one who holds everything in his hand, and it results in want. If you don't throw it out, it doesn't bring a return. That's the principle. Jesus said it in Luke 6:38, give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, and running over. That's a vivid illustration that we can even identify with. You give, and God will give it back to you, pressed down, shaken together, and running over. You know how when you buy the box of crackers at the market and you shake it, it all ends up down in the bottom and you got about that much? That's not how God gives. When you shake everything that He gives, it's still coming out the top. Pressed down, shaken together, and running over. God just packs it and packs it and shakes it and packs it and packs it and shakes it and packs it and shakes it, and finally it's flowing over the top. That's how He gives when you give to Him. So maybe some people don't have enough because they don't give enough. You have been too stingy with your money, and in your selfishness, you have failed to trust in God and to allow Him to multiply it. In 2 Corinthians 9, we're going to learn that when you give, God gives back to you bread for your food and more, not just spiritual blessings. I know that would be your fear. You'd give money to the kingdom and God would give you back nothing but spiritual blessings. No, He'll give back
physical as well. In the Old Testament, repeatedly we find God saying, if you obey me, I'll increase your flocks, I'll multiply your wealth in the land, I'll make you prosperous. You have maybe not given, and so you have not received. Secondly, hastiness. Hastiness is another reason why people don't have enough. Proverbs 21:5 says, everyone who is hasty comes surely to poverty. What does this mean? They spend their money impulsively. They lack patience. They are impulsive. They see it, they want it, they buy it, and that's it. And I have learned through the years and endeavored to cultivate through the years a simple principle. I never buy anything at the time I decide I want it. Nothing. Because I'm not impervious to the appeals all around me. I'm human. And there are things that look good and inviting and enjoyable and comfortable and all of that. And I had to set a sort of a principle in my life that I wouldn't buy anything the day I decide to buy it, or even the week I decide to buy it. In some cases, the month I decide to buy it, or even beyond. Time to talk it over with Patricia, time to think about it, time to seek the Lord about it and just let Him know my heart on it, time to look at other options, and time to let the impulse go away. Watch for hastiness. You know, the marketing strategy today is impulse buying. That's what all the stores do. That's what they attempt to do. I obviously write books in a Christian environment, and we sit in a marketing meeting with Christian publishers, and they'll talk about how to capture impulse buyers in a Christian bookstore. Everybody's into this. Everybody's into this. How to create an impulse rack. Esta mañana en nuestro estudio continuo de 2 de Corintios, llegamos a una de las doctrinas más elementales y más fundamentales de la Biblia. De hecho, lo que vamos a aprender en el texto esta mañana es una piedra angular en todo el entendimiento cristiano y en toda la conducta cristiana. Vamos a estar identificando un principio el día de hoy que es explicado por el apóstol Pablo, que tiene implicaciones de largo alcance y cruciales para nuestra utilidad, para nuestra bendición. Quiero que abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 6. Y no voy a pasar mucho tiempo presentando el mensaje. Quiero entrar al principio aquí porque es tan importante. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Permítame leer el párrafo que sigue al versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Probablemente esta es la porción más conocida de la Escritura que se encuentra en 2 de Corintios. La afirmación que comienza el versículo 14 podría ser una de las porciones citadas con mayor frecuencia de esta epístola maravillosa. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ese es el principio que es tan elemental, a tal grado una piedra angular en la vida cristiana, que necesitamos prestarle nuestra atención con mucho cuidado. Ahora, simplemente a partir de una primera lectura, es claro en este pasaje que el apóstol Pablo identifica dos mundos que se oponen, dos esferas o reinos o dimensiones de la vida que se oponen. Uno es descrito y caracterizado por la justicia, la luz, Cristo, los creyentes y la presencia de Dios. El otro es caracterizado, descrito como impío, oscuro, satánico, ocupado por los incrédulos y la presencia de los ídolos. Dos sociedades, dos esferas,
totalmente diferentes, totalmente incongruentes, completamente incongruentes e incompatibles. Y el apóstol dice, no hay posibilidad para que la gente en estos dos reinos estén ligados juntos en un trabajo en común. No hay comunión, no hay asociación, no hay armonía, no hay algo en común y no hay acuerdo o realmente puede existir. Años atrás hubo una balada titulada Dos mundos diferentes y la primera línea simplemente decía, vivimos en dos mundos diferentes. Y ese es precisamente el caso aquí. Dos mundos diferentes que no tienen absolutamente nada en común. Nadie realmente vive en ambos. Algunas personas tratan sin éxito. Pero ambos son distintos. Uno es antiguo, el otro es nuevo. Uno es terrenal, el otro es celestial. Uno es mortal, el otro da vida. Uno es material, el otro es espiritual. Uno está lleno de mentiras, el otro es todo verdad. Uno se relaciona con lo inmundo y el otro con lo puro. Y el mensaje de Pablo en este texto tiene la intención de presentar de manera clara a todo cristiano que no hay posibilidad de vivir en ambos o estar pasando de uno al otro. Dice usted, ¿por qué se dirige a esto aquí? Respuesta, porque los corintios estaban esforzándose por vivir en ambos, o por lo menos tratar de pasar del uno al otro. Habían venido a Cristo. En el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo había afirmado que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. La salvación es llamada vida nueva. Y los corintios habían entrado a esa vida nueva. Habían venido a lo nuevo y a lo celestial y a lo que da vida y a lo espiritual y a lo verdadero. Habían venido al reino que es caracterizado por justicia, luz, Cristo y la presencia de Dios. Y no había posibilidad de tener una relación de intimidad alguna con aquello que era antiguo y terrenal y mortal y material y lleno de mentiras, lo que era impío y oscuro y satánico e idólatra. Habían sido hechos puros y no podían tener más comunión con aquello que era impuro. Ese es el mensaje de Pablo. Y los corintios necesitaban oírlo. ¿Por qué? Porque estaban moviéndose entre dos esferas incompatibles, incongruentes, de un extremo al otro, como los tesalonicenses, de quienes Pablo dice, os habéis vuelto a Dios de los ídolos. 1 Tesalonicenses 1:9, habían hecho eso. Los corintios se habían vuelto a Dios de los ídolos, pero debido a las influencias de la cultura pagana en la que estaban, seguían regresando a la idolatría antigua. Y realmente no había posibilidad de acuerdo alguno, de armonía alguna, de asociación alguna, de comunión alguna con ese reino antiguo. Se estaban permitiendo a sí mismos, debido a la influencia de su cultura, a ser aspirados de regreso a las formas de su idolatría antigua. Y para empeorar las cosas, en medio de ellos habían venido falsos maestros que habían traído un tipo de religión sincretista ecléctica que tomaba el cristianismo, el judaísmo y las formas más populares de idolatría pagana y la habían derretido juntas para formar una herejía falsa y satánica y condenadora que había tenido una gran influencia en la iglesia corintia, a grado que algunos de los corintios incluso se habían vuelto en contra de Pablo a favor de estos apóstoles falsos y maestros mentirosos que habían venido con su doctrina de demonios, su invento satánico, y ahora estaban tratando de unir el cristianismo con estas nuevas cosas y unir a Pablo con estos apóstoles falsos, y eso era una imposibilidad absoluta y total, y más que tan solo ser imposible, era terriblemente dañina, como veremos. Entonces Pablo tiene que dirigirse a este problema en Corinto. Estaba ahí cuando él escribió la primera carta, 1 Corintios a ellos. Estuvo ahí antes de 1 Corintios cuando él escribió su carta inicial, que no aparece en la Escritura. Todavía está ahí y ha sido acentuada ahora debido a la llegada de los falsos maestros que
han metido otra forma de religión pagana mezclada quizás con judaísmo y de alguna manera el cristianismo para hacerla más apetecible. Y entonces aquí están estos corintios brincando de un lado a otro de Cristo a su religión pagana del pasado, algunas veces de manera ingenua. Y entonces Pablo hace una afirmación directa en el versículo 14, que es el mandato, el mandamiento, el estándar y el principio, que es explicado en el resto del texto, y es este: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es una afirmación clásica, como dije, probablemente la afirmación más conocida de esta carta entera. Es un llamado clásico por parte del apóstol a la separación de los incrédulos. Y de hecho, ese es el desafío más grande que usted como cristiano tiene, y yo también. No unirse con incrédulos es nuestro desafío más grande. Vivir una vida separada es un desafío tremendo, en particular en una cultura que nos está bombardeando con todos los elementos del paganismo. No solo es nuestro desafío más grande, es nuestra fuente más grande de gozo y utilidad cuando obedecemos ese mandato. Los puros y los contaminados no comparten nada en común en últimas, y el pueblo de Dios no puede formar relaciones íntimas con aquellos que no pertenecen a Dios. Todas las relaciones como esas son superficiales. Usted no puede tener una relación significativa con un enemigo del Evangelio. Ellos viven en un mundo diferente, con un líder diferente y totalmente hostil y antagonista. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, en primer lugar, el término unais normalmente es traducido yugo desigual porque viene de un término griego que puede tener esa implicación. De hecho, el término griego, el verbo griego, que algunas veces es traducido yugo desigual, heterozugeo, puede ser usado de unirse en un esfuerzo en común. Pablo extrae esta analogía, no obstante, no del uso del término griego, sino de un concepto que está atrás en Deuteronomio 22:10. Cuando Dios estaba estableciendo prescripciones para la conducta de su pueblo, Él le dio muchas prescripciones que a nivel superficial no son espirituales de manera particular. Tienen que ver con la identidad única de la vida de Israel. Pero algunos de ellos eran muy prácticos y sabios. Y una de las cosas que Él les instruyó, registrada en Deuteronomio 22:10, es que no debían arar con un buey y un asno unidos juntos. Y las razones para eso son obvias. Esos dos animales tienen dos naturalezas diferentes. No tienen la misma disposición, no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo tipo de instintos. Naturalezas completamente diferentes. Usted no puede unirlos y esperar que haya un surco derecho. Y Pablo está tomando esa analogía y usando un término griego que era usado en esa misma manera, hablando de yugos desiguales o yugos iguales. De hecho, en el tiempo de Pablo, ese verbo mismo era usado para referirse a maestros que estaban unidos en una religión en común, o una filosofía en común, o una escuela en común, que no estaban de acuerdo y se decían que estaban en yugo desigual. Entonces Pablo está tomando de la analogía hebrea del Antiguo Testamento y como también tomando de algo del uso griego de ese término mismo, porque significa estar unido, estar involucrado en alguna asociación en común, una empresa en común, ligados juntos, y tener que hacer lo mismo en armonía perfecta es una imposibilidad total si estamos hablando de un creyente y un incrédulo. No se permita a sí mismo unirse en un yugo con un incrédulo. Ahora, eso abre todo tipo de posibilidades. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Cómo debemos entender eso? Porque las implicaciones de eso tienen todo tipo de importancia para nuestras vidas. Ahora, alguien va a venir y decir, bueno, mira, en el sentido más puro y más verdadero, realmente está llamándote a un estilo de vida
de monje. Bueno, eso te está llamando a vivir como esos monjes de siglos atrás, vestirte de alguna ropa sucia y encontrar una cueva y quedarte hasta que mueras. Y tú sabes, simplemente te quedas ahí, te ensucias más y más y lees la Escritura y contemplas tu ombligo y no dejas que nadie te influencie. Simplemente te aíslas a ti mismo. Esa realmente era la mala interpretación de esto que está detrás de la mentalidad de monje. Algunos de nosotros, en un ambiente más moderno, podremos decir, bueno, lo que realmente significa es que más vale que te asegures de que compres tu casa de un agente de bienes raíces cristiano y compres tu casa de un vendedor de autos cristiano y asegúrate de que tienes vecinos cristianos y asegúrate de que tus hijos están en una escuela cristiana y asegúrate de que compres tu seguro de un agente cristiano y asegúrate de que encuentres un carnicero cristiano y sigues y sigues y sigues ad infinitum. Y simplemente no podemos meternos en ningún tipo de situación y asegúrate, hombre, no debes estar en un fondo de inversión mutuo, hombre, entonces realmente estás ligado a un incrédulo. Más vale que tengas cuidado quién está metiendo el dinero en tu banco, y sigue, sigue, sigue. ¿En dónde trazamos esta línea aquí? ¿Qué tan lejos llega? ¿Qué tal acerca de salir en una cita con alguien? ¿Qué acerca del matrimonio? ¿Qué acerca de una asociación? ¿Qué acerca de estar en un equipo? ¿Qué acerca de trabajar juntos con alguien? ¿Qué acerca de estar en recreación juntos con ellos? ¿Qué hay acerca de inversiones mutuas? ¿Qué hay acerca de un negocio en común? ¿Qué hay acerca de una sociedad? ¿Qué hay acerca de una sociedad ilimitada? ¿Qué hay acerca? ¿En dónde trazamos la línea aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Debemos salirnos del mundo? Bueno, en cierta manera eso es difícil, debido a que la Gran Comisión nos dice que veamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, no debemos salir del mundo. De hecho, vea lo que Pablo le dijo a los corintios. Ellos entenderían esa afirmación en el contexto de lo que ya les había dicho. Entonces regresemos a 1 Corintios y veamos cómo es que Pablo define lo que él quiere decir con eso. Y él establece algunos parámetros muy claros para que no tengamos que confundirnos. En 1 Corintios capítulo 9, y vamos en cierta manera a ver algunas escrituras en 1 Corintios. No tenía la intención realmente de desarrollar esto de esta manera, pero así salió en el primer servicio, entonces así va a salir aquí. De hecho, le dije a la gente que pasé horas y horas y días preparando todo esto y cubrí lo que escribí en 5 minutos. Y esa es la aventura de la predicación. Me interesa oír lo que voy a decir, si me puedo acordar de lo que les dije, se los voy a decir. 1 Corintios 9, versículo 20. Ahora Pablo en el versículo 19 realmente lo presenta. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora Pablo está diciendo, miren, estoy libre de todos los hombres en un sentido. He sido impulsado al reino de la luz. No hay estorbos en este mundo. Pero yo me he hecho a mí mismo de manera consciente y deliberada un esclavo a todos ellos para efectos evangelísticos. Entonces Pablo no quería salirse del mundo. Él era todo menos un monje, él estaba en medio de todo. Él estaba en medio de toda multitud que había. Él era como Jesús. Él creaba multitudes. Él iba donde estaban los pecadores con el propósito de evangelizarlos. Y él dice, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Él se volvió un judío y aquellos fariseos que eran estrictos en guardar la ley, él incluso siguió su camino si era necesario para ganarlos. A los que están sin ley, versículo 21, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Otra manera de decir, para que tenga socios en este asunto, quiero ganar gente para Cristo. Entonces, mire, Pablo no dejó el mundo. Él no huyó de él. Él se metió a la mitad de él con el propósito de llevar a gente al conocimiento de Cristo. Él no está llamando al aislamiento. No hay lugar para el aislamiento de los incrédulos. Si Dios nos quisiera aislado de los incrédulos, Él nos habría salvado, instantáneamente nos habría llevado al cielo. Él no está llamando al aislamiento. De hecho, se nos manda hacer una intersección con los incrédulos todo el tiempo. Ahora sigamos esto y veamos en dónde es donde Pablo realmente establece sus límites. Comencemos al regresar a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Alguien va a decir, bueno,
te digo en este momento, voy a limitar mi asociación con gente mundana. Simplemente no me voy a asociar realmente con la escoria. No me voy a asociar con los malos. Simplemente quiero mantenerme alejado de eso. ¿Es ahí donde trazo la línea? Bueno, 1 Corintios 5:9, os he escrito en mi carta previa a 1 Corintios, él había escrito a ellos una carta. Os he escrito en mi carta a no asociarse con los fornicarios. Y alguien va a decir, ahí está la prueba, no me voy a asociar con ellos. Pero versículo 10, no quise decir con todos los fornicarios de este mundo. No estoy hablando de gente inmoral, no regenerada, o avaros, o extorsionadores, o idólatras, porque entonces tendrás que salir del mundo. Y la implicación sería hacer eso. ¿Será que pecaminoso, equivocado, evitar su responsabilidad? No quiero que se vayan a una cueva. Pablo dice, no estoy hablando de asociarse con gente inmoral en el mundo. Versículo 11, estoy hablando de asociarse con los que se llaman hermanos que son inmorales, avaros, idólatras, calumniadores, borrachos, extorsionadores. No estoy hablando de gente inmoral en el mundo, estoy hablando de gente inmoral ¿en dónde? En la iglesia. Tienes que tratar con esas personas, van a contaminar la comunión. Son como levadura. Tienes que sacarlos, tienes que entregarlos a Satanás, tienes que enfrentarlos, no comas con ellos. Si son herejes, amonéstalos unas cuantas veces y después despídelos. Versículo 12. Porque ¿qué tengo que hacer con juzgar a los de afuera? No juzgáis a aquellos que están dentro de la iglesia, pero los que están afuera, Dios juzga. Lo que me preocupa, Pablo, es aquellos que están afuera. Pablo dice, van a caer bajo el juicio de Dios y necesito alcanzarlos con el Evangelio. Entonces, lo que signifique no unirse en yugo desigual con los incrédulos, no significa que debemos aislarnos de incrédulos pecaminosos. Entonces tendremos que salir del mundo. Y salir del mundo derrotaría el propósito mismo por el cual Dios nos ha dejado en el mundo, y eso es ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál era el nivel más elevado de acusación jamás presentado en contra de Jesús por parte de la religión organizada? Decían, ¿él es amigo de qué? De pecadores. Él está con borrachos y prostitutas y etcétera, etcétera. Seguro, esa es la razón por la que él vino. Él no vino por los justos, sino él vino por pecadores. Entonces, lo que signifique no unirse en yugo desigual con los incrédulos, no significa que debemos cortar toda asociación de ellos. De otra manera, tendremos que salir del mundo, y eso sería desafiar el propósito mismo por el cual el Señor nos salvó y nos dejó, y eso es ir al mundo. Necesitamos estar en donde están. Bueno, alguien más va a decir, sé lo que quiere decir. Sé lo que quiere decir. Significa que si estás casado con un incrédulo, tienes que divorciarte. Tienes que deshacerte de ellos. Porque digo, si no puedes tener ningún tipo de comunión al nivel más íntimo, ¿cómo la luz puede tener comunión con las tinieblas? Digo, ¿cómo vas a tener un matrimonio? Entonces, deshazte de ese cónyuge no salvo. Encuéntrate a un hombre cristiano agradable, una mujer cristiana agradable. ¿Es eso lo que quiere decir? Pasa a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, versículo 12. Pablo dice al resto, yo digo, no el Señor, por favor entienda lo que eso significa. No es una aclaración divina. Lo único que está diciendo aquí es, no estoy citando a Jesús más, Él es inspirado por el Espíritu Santo para decir lo que Él ha dicho, es la verdad de Dios, pero Él ya no está tomando de la enseñanza de Jesús. Entonces Él dice, si algún hermano tiene una esposa que es una incrédula, y ella consiente en vivir con él. No, ahí está la palabra técnica para divorcio. Si tienes una esposa no salva y ella quiere quedarse casada contigo, entonces se debe quedar. Dios aborrece el divorcio de cualquier tipo. Y lo mismo es verdad en el versículo 13, una mujer que tiene un marido incrédulo y él consiente en vivir con ella, que no lo despida. Porque podría haber sido una implicación natural del Evangelio y todas las cosas siendo nuevas y entrar al reino y a la luz de las tinieblas y tener un nuevo amo, esto es Cristo, y darse cuenta de que usted ya no puede tener el mismo tipo de relación íntima que hace que la vida sea rica y significativa y hace el matrimonio lo que Dios diseñó que fuera, porque usted ahora está casado con una persona no salva y usted está viviendo de manera absoluta en dos mundos totalmente diferentes en el nivel más profundo de su ser. Y entonces lo correcto sería deshacerse de esa persona y encontrar un cristiano para que realmente disfrute de la vida. Y la Biblia dice, no, absolutamente no. Entonces, ¿qué significa? No significa deshazte de tu cónyuge incrédulo, no significa aíslate de todas las cosas malas en tu sociedad. ¿Qué significa? ¿En dónde deben trazarse los límites?
Tomemos otro texto, 1 Corintios capítulo 8. Y de nuevo recuerde, ahora los corintios habrán tenido esta carta y habrán tenido un entendimiento de esta carta para crear un contexto para entender la afirmación de Pablo en 2 Corintios 6:14. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo está hablando de algunos límites aquí. Ahora, permítame tan solo seguir esto. Dice usted, bueno, mira, debemos ir al mundo y debemos alcanzar a los incrédulos. Muy bien, estoy dispuesto a hacer eso. Y usted sabe, todos esos incrédulos están reunidos todo el tiempo en los festivales paganos. Usted sabe, la vida en el mundo antiguo giraba, particularmente en Corinto, en torno al paganismo de la época, en torno a la adoración del dios Esculapio y todo el resto de las cosas que iban con eso. Y todas estas cosas paganas se llevaban a cabo, ceremonias y festivales. Toda la vida rodeaba esa idolatría. Y si quería ir a donde los incrédulos estaban, usted iba ahí. Y ese era un gran lugar para encontrar a muchas personas paganas. Todos se reunían ahí, y entonces quizás algunos de los creyentes iban ahí. Y usted tiene una libertad absoluta y completa, no mitigada, para ir ahí, decir, mira, soy libre en Cristo, voy a ir, y en cierta manera voy a ver, en mi corazón y alma no voy a participar, voy a hacer esas cosas que no tienen consecuencia moralmente, pero me va a mantener ahí, en cierta manera voy a mantener ahí la conexión, y eso va a estar bien, y voy a poder alcanzar a estas personas. Tiene un pequeño problema aquí, en el versículo 10. Si alguien te ve que tiene conocimiento, ¿qué significa eso? Creo que es conocimiento, Salvador, alguien que es un creyente, y te ve comiendo en el templo de un ídolo. ¿Acaso su conciencia, si es débil, no se va a ver fortalecida a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y aquí hay un cristiano nuevo, un cristiano bebé, que es llamado el hermano más débil, también en Romanos 14 y 15, mismo tipo de discusión. Y él ve a este cristiano fuerte, y el cristiano fuerte está ahí en el festival de Baco. Y él está ahí, las cosas sexuales están pasando ahí, las prostitutas del templo están haciendo lo que hacen, la embriaguez está ahí, la fiesta, y entregándose a todo esto y disfrutando de este tiempo desenfrenado, y él va ahí supuestamente para dar testimonio, y él se siente y él come la comida. Digo, él simplemente come la comida está ahí y es parte del asunto ahí, y él come, y un ídolo no es nada. 1 Corintios 8, al principio del capítulo, ¿qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Algo ofrecido a un ídolo no es nada, no significa nada. No tiene sentido porque el ídolo no es nada, entonces él simplemente come la comida. Pero hay un cristiano que es un cristiano nuevo, débil. Él acaba de ser salvado de la idolatría, él ve a su hermano maduro haciendo esto, él dice, hombre, tengo libertad de ir ahí. ¡Wow! Tengo libertad de comer todas esas cosas. Hombre, esto es maravilloso. Él es demasiado débil. Él es aspirado de regreso a su paganismo antiguo. Él no tiene la fortaleza espiritual para enfrentar esa libertad. Lo que ha pasado es que el hermano más fuerte ha usado su libertad para hacer que el hermano más débil tropiece, ¿verdad? Entonces tiene que guardar su vida. Él puede ir al mundo y él puede alcanzar al mundo, pero él tiene que todo el tiempo estar muy, muy consciente de que alguien puede estar viéndolo, y viéndolo, legitimizando cualquier tipo de conducta que él está llevando. Y al ver que esa conducta está bien para él, lo hunde en ese mismo tipo de conducta sin la fortaleza espiritual para enfrentar lo que viene y todo lo que conlleva. Poco después, él es aspirado de regreso allá al vórtice, de regreso al huracán. Y aquí está este hermano más fuerte, bien intencionado, queriendo ganar a un idólatra a Cristo, y al hacerlo, él ha cruzado la línea y ha hecho que su hermano tropiece, el hermano que es más débil. Y él dice, él se vuelve fortalecido en el versículo 10 a comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque él debe hacerlo, pero tú mediante tu conocimiento, el que es débil es arruinado, el hermano por cuya causa Cristo murió, y de esta manera al pecar en contra del hermano y herir su conciencia cuando es débil, pecas contra Cristo. En el versículo 13, no hagas nada que cause que tu hermano tropiece. Ahora aquí tenemos algunos límites. Entonces, vamos a alcanzar al mundo, pero hay algunos límites. Y el primer límite que vemos en este texto en particular es el límite de lo que podría ser una libertad expresada que causaría a un hermano más débil que tropiece. Entonces, tenemos que guardar la conducta. Sí queremos alcanzar al mundo, sí queremos tocar al mundo, sí queremos llevarlos a Cristo, pero tenemos que quedarnos cortos de una identificación completa con ese estilo de vida que causaría a un cristiano más débil, pensando que él tiene libertad de hacer eso, entrar en eso y hundirse en algún tipo de desastre espiritual. Vaya a 1 Corintios capítulo 10 y encontremos un tipo parecido de límite para nuestra libertad. En 1 Corintios capítulo 10 tenemos un escenario que se nos es dado, y es un escenario muy simple. Versículo 27. Uno de los incrédulos te invita. Hombre, eso es algo maravilloso, ¿no es cierto? Cuando un incrédulo te invita a cenar,
nos gustaría que no siempre tuviéramos que invitarlos. Aquí hay un escenario en donde un incrédulo te invita a su hogar y quieres ir. Funciona, vas a ir. Come todo lo que te pongan. ¿No es eso bueno? No debes ofender al hombre, ¿verdad? Entonces él viene y él te trae esta carne. No hagas preguntas, come, sin hacer preguntas por causa de la conciencia. Si algo en tu conciencia dice, ¿sabes esto pudo haber sido carne ofrecida a los ídolos, porque el mejor lugar para comprar carne en toda ciudad idólatra era la carnicería del templo, porque los precios eran bajos. ¿Por qué eran bajos los precios? Básicamente porque no tenían que comprarlo en el mercado. Los adoradores venían al templo y presentaban un sacrificio. Parte de esto era quemada, parte era consumido por los sacerdotes que operaban el lugar, pero obviamente tiene a la población entera trayendo sacrificios rápidamente. No pueden consumir todo, entonces simplemente lo sacan por atrás. Abrieron una carnicería y se lo vendían a la gente. Y con la eliminación del mercado, la eliminación del mediador, usted tiene la mejor compra. La gente compra su carne ahí. Ahora usted va a decir, esta es carne ofrecida a ídolos. No hagas preguntas por causa de la conciencia. Simplemente siéntate ahí y cómete la carne. Pero, versículo 28, si alguien te dijera, digamos que tienes la escena, obviamente hay varios creyentes ahí, y uno de esos creyentes te dice, mira, esta es carne sacrificada a ídolos. Yo sé de dónde sacó esto. Oh, hermano. Ahora tienes un problema. Vas a ofender a alguien. Si comes, vas a ofender a tu hermano, que es débil y que no puede enfrentar el hecho. Es como una persona totalmente nueva que se convierte del judaísmo ortodoxo y él viene a tu casa para su primer comida con un cristiano y le ofreces costillas de cerdo. Y él no puede tolerar eso. Alguien salvado completamente del paganismo, para quien la carne ofrecida a los ídolos tenía connotaciones de una estructura religiosa, inmoral, idólatra, vulgar en su totalidad, y le das carne ofrecida a ídolos, y es más de lo que su conciencia puede tolerar. No debes empujarlo porque no debes entrenarlo a ignorar su conciencia, ¿verdad? Y no debes hacer que él haga algo que va a hacer que viole su conciencia, lo cual es entrenarlo a cómo ignorarla. Y no debes meterlo en algo que lo va a aspirar por el vórtice de su vida antigua. Entonces tienes un problema. Aquí hay un hermano más débil y dice, esto es ofrecido a ídolos, no puedo comer esto. Y estás sentado ahí y estás diciendo, hombre, si no te ofendo a ti, voy a ofender a este hombre que es un incrédulo y estamos tratando de ganarlo para Cristo. Entonces, ¿qué? Estás en medio de la espada y la pared. ¿Qué haces? Versículo 28. No te lo comas, no te lo comas. ¿Por qué? Por causa del que te informó y por causa de su conciencia. Escucha esto. Estás mejor ofendiendo al no cristiano. Tienes una obligación mucho mayor para con tu hermano. Esta es la familia. Este es el reino. Mucho mejor ofender ese incrédulo. ¿Y sabe usted lo que ese incrédulo va a concluir? Esos cristianos se aman entre sí. Esos cristianos se preocupan el uno por el otro. Si usted ofende a su hermano y no ofende al incrédulo, el incrédulo va a concluir que es mejor ser un incrédulo, te tratan mejor. Tenemos una obligación más profunda, lo que es sorprendente, hacia aquellos dentro de la familia y no hacer que tropiecen. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 18 dijo, cuando piensas en causar que otro creyente caiga en pecado, piensa en esto. Si alguno causa que estos que creen en mí pequen, estará mejor si se amarrara una piedra de molino a su cuello y se ahogara en el mar. En otras palabras, estarás mejor muerto que ofendiendo a un creyente. No ofenda a un creyente, entonces retroceda de ese deseo de alcanzar ese incrédulo por causa del amor a ese hermano y asegúrate de que no tropiece. ¿Por qué? Porque Dios, escucha esto, está mucho más preocupado por los suyos que por aquellos que no son de Él. Son sus ovejas amadas, y el alcanzar a aquellos que no son de Él depende de la virtud y la piedad de aquellos que lo son. Entonces,
usted no debe hacer lo que hace que ellos tropiecen en pecado. Entonces, todo eso simplemente para decir que hay un contexto en el que debemos entender esto. No significa que vamos a una cueva, no significa que nos deshacemos de nuestro cónyuge incrédulo o nos deshacemos de nuestros amigos no salvos. No significa que nos salimos de donde vivimos porque estamos rodeados por incrédulos. No significa que dejamos la escuela porque hay maestros no cristianos ahí. No significa eso en absoluto. Lo que significa es que no podemos excedernos en satisfacernos a nosotros mismos en su mundo al grado que afectamos nuestro testimonio dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa. Incluso Jesús era el amigo de pecadores, comía con los impíos, iba a sus casas. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Está hablando de matrimonio? ¿Está hablando de salir en citas, negocios, trabajo, equipo, política, educación, entretenimiento, recreación? ¿De qué está hablando? Bueno, ya hemos visto algunos de los límites que los cristianos habrían entendido. Permítame llevarlo en mayor profundidad a algo que ellos habrían entendido bien. Pablo tiene una cosa en mente. Una cosa en mente. Los corintios todos estaban afectados por falsos maestros enseñándoles una religión corrupta, corrompida por el paganismo. Y si eso no era suficiente, estaban rodeados por el paganismo. Corintianizar significaba irse a la cama con una prostituta. Así de identificada estaba su ciudad con la impiedad. Y lo que el apóstol está diciéndoles es, no pueden unirse con falsos maestros y falsos apóstoles y religión falsa. Ese es el punto. Ese es el punto. Regresemos a 1 Corintios capítulo 10 de nuevo. Y quiero mostrarle esto porque es tan importante entender el punto aquí. Pablo comienza el 10º capítulo de 1 Corintios con una ilustración acerca de Moisés y los hijos de Israel, cómo había una solidaridad tremenda, todos fueron llevados colectivamente bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos fueron inmersos en el liderazgo de Moisés, todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná del cielo, el agua, todos bebieron de esa misma bebida espiritual, todos bebieron, usted sabe, de la provisión que les trajo Cristo, y todos fueron cuidados por Dios. Pero en el versículo 5, Dios no se agradó de ellos. ¿Recuerda usted por qué? Porque se involucraron en la idolatría. Versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos fueron, y habla de su idolatría, recordándonos que se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar, definiendo su idolatría, y actuaron inmoralmente. 23,000 de ellos tuvieron que ser matados, destruidos por serpientes, una tragedia terrible, terrible. Aquí estaba la historia, siga esto. Los hijos de Israel colectivamente en Egipto. Dios viene y lleva a cabo una obra de redención, son sacados de Egipto, ahora son un pueblo redimido. Llegan al desierto, van camino a Canaán, están en el desierto y comienzan a adorar de una manera idólatra, hacen un becerro de oro, caen en inmoralidad impía e idolatría y todos mueren en el desierto. ¿Por qué? Aunque habían sido liberados de la cautividad, habían pasado por la provisión redentora de Dios, en lugar de permanecer puros, regresaron al paganismo. ¿De dónde aprendieron? De un becerro de oro. Dígame usted, ¿de dónde vino eso? Egipto. Regresaron. Es exactamente lo que los corintios estaban haciendo. Regresando a la idolatría y con esa inmoralidad horrible, con esas sacerdotisas del templo. Entonces, en el versículo 14, después de esa ilustración, Pablo les dice, amados míos, huid de la idolatría. No regresen. Y después les dice, ¿por qué? No es la copa de bendición que bendecimos, una participación en la sangre de Cristo, no es el pan que rompemos compartir en el cuerpo de Cristo, y debido a que hay un pan, nosotros que somos muchos somos un cuerpo porque todos participamos de un pan. Miren la nación de Israel, ¿acaso aquellos que comen en los sacrificios no son participantes en el altar? De nuevo, le está hablando de que somos un pueblo. Todos somos un pueblo. Todos hemos sido redimidos. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que algo sacrificado a los ídolos es algo? ¿Que un ídolo es algo? No. No estoy diciendo que un ídolo es algo, pero digo que las cosas que los paganos sacrifican, las sacrifican a los demonios. Ese ídolo no es nada. No existe tal Dios. No existe un Dios como ese, pero hay un demonio detrás de ese ídolo falso, representando a ese Dios.
es una religión falsa, demoníaca, y Satanás está involucrado en ella y los demonios están involucrados en ellos. Y al final del versículo 20, no quiero que seáis partícipes con los demonios. No pueden nada más de manera casual regresar a eso. No pueden beber, versículo 21, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quieren hacer? Versículo 22. ¿Provocar al Señor a celos como Israel? ¿Creen que son más fuertes que Él? Es la misma advertencia. Todavía estaban jugando con la idolatría en Corinto. Todavía estaban siendo aspirados de regreso a esa vida antigua, y eso estaba siendo acentuado por una forma de religión paganizada traído a ellos por los falsos apóstoles. Los maestros falsos disfrazados como ángeles de luz, que eran mensajeros de Satanás, se los llama en 2 Corintios 11. Esto se corrompió tanto que venían a la iglesia y supuestamente estaban hablando en lenguas y no era nada más que el balbuceo pagano que solían practicar y estaban maldiciendo a Jesucristo y pensando que era el Espíritu Santo haciendo eso. Eso es lo que el capítulo 12, versículo 3 dice. Estaban siendo guiados como eran guiados por los ídolos mudos y estaban diciendo Jesús es maldito. Y él dice, el Espíritu Santo no les está diciendo eso. Capítulo 6 de 1 Corintios. Aquí está la parte inmoral. ¿No sabéis, versículo 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré entonces los miembros de Cristo y los uniré y los haré miembros de una ramera. No pueden tomar a Cristo y simplemente salir a eso y unirse a una ramera porque unen a Cristo a la ramera. Son un espíritu con el Señor, versículo 17. Entonces, versículo 18, huid de la inmoralidad, huid de la idolatría. Los dos huid en 1 Corintios. Entonces usted tiene el panorama de lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Digo, simplemente estaban regresando a la inmoralidad antigua, de regreso a la idolatría antigua, confundidos por falsos maestros y enseñanza falsa, y aspirados en una cultura de religión pagana. Cuando Pablo entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, él está llamando a la separación, escuche con cuidado, al nivel religioso. Eso es lo que quiere decir, al nivel espiritual. Y francamente, nada es un esfuerzo espiritual más grande que un matrimonio, porque es en un matrimonio en donde literalmente retratamos a Cristo y a su iglesia. Pero de eso está hablando él. Él está hablando en una asociación espiritual. Usted no puede jugar con la religión falsa. Usted no puede unir a los maestros verdaderos y a los maestros falsos. Usted no puede tomar el cristianismo verdadero y unirlo a una mentira demoníaca, falsa, condenadora. No puede hacer eso. Tiene que separarse de todo eso. Ahora, Pablo habló más de este punto importante. Vaya a 1 Timoteo, capítulo 1, simplemente de manera breve. En 1 Timoteo, capítulo 1, Pablo, en el versículo 18, dice, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas pelees la buena batalla. Después dice esto, escuche con cuidado, versículos 19 y 20, manteniendo la fe, aférrate a la fe y una buena conciencia, la cual, desechando algunos, sufrieron naufragio con respecto a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo había tenido que ir a esa iglesia y literalmente expulsar a los falsos maestros que estaban enseñando herejía blasfema, que estaban causando naufragio de la fe de la gente. Los entregó a Satanás. No puedes permitir eso en la iglesia. No puedes unirte a eso. Ahí en el capítulo 4, él habla de mentirosos hipócritas cauterizados en sus propias conciencias, que enseñan las doctrinas de demonios y son capacitados por espíritus engañadores. En el capítulo 6, versículo 3, él dice, cuando alguien así viene con una doctrina diferente que no se conforma a las sanas palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, él está envanecido, no entiende nada, tiene un interés en preguntas controversiales, disputas de palabras y opera a partir de la envidia, contienda, lenguaje abusivo, malas sospechas que crean fricción constante, son hombres de mente depravada, privados de la verdad. El punto es no tener nada que ver con ellos. Versículo 20 de ese mismo capítulo. Capítulo 6. Evita las vanas y profanas palabrerías. Evita los argumentos de lo que falsamente es llamado ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. Escuche,
el ataque número uno de Satanás en contra de la iglesia es infiltrarla de error. Meterse en la iglesia y enseñar mentiras, error, teología mala, meter sutilezas sincretistas, meter cosas que se oyen bien en la superficie, pero es doctrina de demonios. Así opera. Y él lo había hecho en Corinto. Y Pablo dice, no puedes hacer eso. Es desastroso. Vea 2 de Timoteo capítulo 2. Una última mirada a las palabras de Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 2. En el versículo 15, él dice, tenemos que ser diligentes, estudiando para presentarnos aprobados para Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la maneja de manera precisa. Tenemos que evitar las vanas y profanas palabrerías, simplemente lleva más a la impiedad, y ese tipo de cosas se esparce como gangrena, entre los cuales son Himeneo y Fileto, hombres que se han desviado de la verdad. Dicen que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunas. Entonces, ¿qué tiene usted? Tiene a gente en la iglesia en Éfeso, en donde Timoteo está cuando él recibe la carta, y están enseñando mentiras, y están enseñando herejía, y están enseñando error. Él dice, usa la palabra con exactitud, mantente alejado de esas cosas, es como gangrena, es así de mortal, carcome el cuerpo de Cristo. Y después, en el versículo 20, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también vasos de madera y de arcilla, algunos para honra y otros para deshonra. Ahora recuerde usted nuestra discusión de esto cuando hablamos de los vasos de barro en el capítulo 4. En esas casas habían ciertos contenedores y algunos de ellos eran usados para usos honorables y unos para usos deshonrosos. Deshonroso significaba desperdicio, realmente deshonroso. Lo más cercano con lo que me puedo identificar creciendo como niño, antes del día de los trituradores de basura, puedo acordarme a mi mamá muchas veces diciéndome, Johnny, saca la basura. Ahora lo llamamos basura porque todo es plástico y aluminio y papel, pero no solía ser así. Era basura. No teníamos ninguna manera de deshacernos de la basura. Teníamos un contenedor que manteníamos en la casa hasta que comenzaba a dominar la casa. Y cuando comenzaba a crear la cultura para que toda la casa lo disfrutara, mi madre solía decir, Johnny, saca la basura. Y después la sacaba y la colocaba en un barril, uno de ese tipo de barriles de metal que solíamos tener, y simplemente lo echaba ahí, y usted sabe, siempre estaba lleno de moscas y larva de moscas. Usted sabe cómo eran esos días. Y unos cuantos días pasaban en la semana, claro, mi mamá comenzaba a darse cuenta de que esta basura estaba teniendo un impacto en todo el vecindario. Y entonces era el momento de sacar la basura a la banqueta. Y el hombre de la basura venía, y después los hombres de la basura la llevaban al monte. No, lo digo esto de manera seria, porque en el monte, cualquiera de ustedes del monte, tomaron eso de manera personal, ¿no es cierto? En el monte tenían una granja de cerdos enorme en donde trabajaban en el verano, y toda la basura era hervida y después arrojada allí en la granja enorme para que los cerdos se lo comieran. Y así era como alimentaban a los cerdos con todo eso hervido. Y ese era todo un proceso. Bueno, estaba eso. Siempre sacábamos la basura, y lo puedo ver hasta el día de hoy. Y ella nunca servía la cena del domingo en eso. Digo, era algo menospreciable, que no se usaba para ningún otro propósito. Y así era en esas casas antiguas. Habían ese tipo de cosas para el desperdicio de la casa. Y miren lo que Pablo está diciendo. Miren, en la casa hay vasos que son para honra y son hechos de esos metales preciosos. Y después están esas cosas hechas del material común, de arcilla y de madera. Y si quieres ser un vaso de oro y plata útil, entonces límpiate de estas cosas. ¿Estas cosas qué? Falsos maestros, error, mentiras, herejía.